A veces Dios no castiga con rayos, castiga con un espejo. Martín del Castillo lo tiene todo. Empresas, poder, mansiones y un apellido que brilla más que su sonrisa. Pero lo que nadie sabe, ni siquiera él, es que, en algún rincón de la ciudad, hay una joven que vendería su vida por un solo abrazo suyo. Esa tarde, el sol ardía sobre la plaza, como si quisiera derretir las diferencias entre ricos y pobres. Una niña de unos 8 años corría con una canasta llena de palomitas, esquivando coches, vendedores y miradas indiferentes. Se llamaba Emilia, y aunque su cuerpo era pequeño, su alma ya cargaba el peso de un milagro que aún no conocía. «Palomitas dulces, palomitas recién hechas», gritaba con la voz más limpia que puede tener quien ha aprendido a resistir el hambre. Del otro lado de la avenida, un chofer abría la puerta de un coche negro. De él bajó un hombre de traje italiano, reloj de oro y mirada de mármol. Era Martín del Castillo, el empresario más temido y admirado del país. Venía a inaugurar una nueva fundación no por compasión, sino por imagen. Las cámaras lo rodearon, los periodistas lo halagaron, y los aplausos se mezclaron con un silencio que solo Emilia escuchó. Porque mientras todos miraban al millonario, ella solo pensaba en que si lograba vender su última bolsa, podría comprar el medicamento que su madre necesitaba para pasar la noche. «Señor, le regalo una, solo pruébela», le dijo corriendo, con la inocencia que aún no entiende de clases sociales. Martín ni siquiera giró la cabeza. Su asistente la apartó como quien aparta un mosquito. «No moleste al señor», dijo con frialdad. La niña tropezó. El maíz estalló por el suelo, y los granos quedaron como lágrimas doradas sobre el pavimento. La multitud rió. Ella solo miró sus manos vacías. Fue en ese instante, cuando la cámara de un reportero se detuvo en la escena, que el destino comenzó a escribir algo nuevo. Una voz interior, la del narrador, susurró al público. A veces, la prueba más grande del amor no viene envuelta en seda, sino en polvo y en lágrimas. La mansión del Castillo se alzaba sobre un acantilado frente al mar. Vidrios polarizados, esculturas abstractas, jardines que olían a dinero y soledad. Martín llegaba cada noche con el mismo ritual: una copa de whisky, un silencio pesado y una mirada perdida hacia el retrato de su hija muerta. O al menos eso creía, porque 20 años atrás, su esposa Mariana y su bebé habían desaparecido en un accidente de carretera. Nadie encontró los cuerpos, solo una cruz blanca junto al camino y un ataúd simbólico en el panteón familiar. Desde entonces, Martín se prometió 2 cosas: nunca volver a amar y nunca volver a ser débil. Su segunda esposa, Isabela Montes, no conocía la ternura, solo la conveniencia. Vivía entre fiestas, cócteles y amigas falsas que le decían reina. Su hija, Valentina, había heredado la arrogancia de su madre y el desdén de su padre. Estudiaba en el colegio más caro del país, pero no sabía cuánto cuesta un pedazo de pan. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Martín revisaba informes financieros cuando Isabela entró con una copa de vino y una sonrisa envenenada. «¿Sabes? La prensa te ama», dijo acariciándole el hombro, «pero podrías ser más generoso. El nuevo fondo de caridad te daría puntos con el gobierno». «La caridad es el disfraz de los hipócritas», respondió, sin mirarla. «Entonces, úsalo tú», susurró ella, dejando el vino en la mesa y saliendo con un perfume de traición. Martín suspiró. En su pecho había un hueco, pero él lo llenaba con poder, porque en el fondo no temía perder dinero. Temía enfrentarse al amor que había enterrado junto a aquella cruz olvidada. Mientras tanto, en una calle empedrada del barrio San Miguel, Emilia entraba descalza a una casa humilde, donde su madre, Marisol Rivera, cosía hasta la madrugada. «¿Vendiste todo, hija?», preguntó la mujer sin levantar la vista. «Casi. Un señor elegante me empujó sin querer y se cayeron las palomitas. Pero está bien, mamá. Mañana venderé más». Marisol detuvo la aguja. Su mirada se perdió en la llama de la vela. «¿Cómo era ese señor?», preguntó con un temblor en la voz. «Alto, con traje negro y un reloj dorado. Tenía una mirada como si el mundo fuera suyo». Marisol palideció. Esa descripción le abrió una herida que nunca cicatrizó. Tomó la mano de su hija y la besó como quien pide perdón por algo que aún no se ha confesado. «Hija, nunca te he contado la verdad sobre tu padre», susurró, pero la tos la interrumpió. La niña corrió a traerle agua. El viento apagó la vela.
Solo quedó el resplandor de la luna iluminando una fotografía vieja en la pared. Un hombre joven abrazando a una mujer embarazada. El rostro del hombre era el mismo que esa niña había descrito. Martín del Castillo. A la mañana siguiente, un chofer aparcó el coche de lujo frente a un semáforo. Martín revisaba papeles mientras esperaba la luz verde. Del otro lado, Emilia limpiaba parabrisas con un trapo húmedo. Sus miradas se cruzaron un instante. Él creyó ver un reflejo familiar en los ojos de la niña, pero lo desechó con fastidio. Ella solo sonrió, como si saludara a un viejo conocido. «Gracias, señor. Que Dios lo bendiga», dijo. Martín no respondió, pero algo en su interior se movió. Un leve eco del pasado. Cuando Dios quiere tocar un corazón endurecido, no usa truenos, usa una sonrisa inocente. Esa tarde, el destino los haría encontrarse de nuevo, pero esta vez no como millonario y vendedora, sino como padre e hija enfrentados por la verdad. Mientras el cielo de la ciudad se teñía de naranja, dos mundos opuestos se preparaban para chocar. De un lado, el orgullo de un hombre que había olvidado sentir. Del otro, la inocencia de una niña que aún creía que todo se puede sanar con amor. Y entre ellos, una verdad guardada durante 8 años. Un secreto que solo Dios había visto. A veces, el milagro que esperas no llega cuando oras, sino cuando aprendes a perdonar. El cielo amaneció con una luz lechosa que parecía filtrar la ciudad a través de un pañuelo húmedo. En la plaza, la vida volvió a su rutina. El chico del acordeón probaba notas que se quebraban como pan recién cortado. La señora del café repartía tazas como si fueran amuletos, y Emilia acomodaba su canasta con la precisión de quien aprendió a sumar monedas antes de aprender a escribir su nombre completo. «Hoy vendemos todo y le compramos a mamá su medicamento». «¿Sí?», se dijo en voz baja. «Y quizá compró una libreta con corazones para apuntar oraciones». Cruzó entre autos y murmullos hasta el semáforo donde, la tarde anterior, el coche negro había parpadeado como un ojo arrogante. No tardó en verlo otra vez. El chofer, impecable como un alfiler, bajó y abrió la puerta. Martín del Castillo emergió con el mismo silencio pesado que asusta a los pájaros. «Señor, ¿le puedo ofrecer?» Emilia se acercó con timidez. La voz cortante de alguien se adelantó. «Apártate», dijo Isabela Montes, con gafas enormes y labios rojos que parecían dibujados con prisa. «¿Cuántas veces tengo que repetir que no nos molesten?» Detrás de Isabela, Valentina observó a Emilia con una mezcla de curiosidad y fastidio, como quien mira una piedra en su zapato. «No me toques la ropa», añadió, arrugando la nariz. «Hueles a calle». Emilia bajó la vista, pero no soltó la canasta. «Solo quería... Es que mi mamá está enferma y...» Valentina, dijo Martín, sin levantar la voz. «Entra al coche». «Pero papá...» Valentina hizo un puchero ensayado. «Esta niña...» «Dije que entres». Hubo un segundo de suspenso. Valentina obedeció, aunque dejó caer con disimulo el codo sobre la canasta. El gesto fue leve, pero suficiente. La canasta se inclinó, una bolsa resbaló y estalló contra el piso. El sonido fue minúsculo, pero para Emilia fue un trueno. Isabela sonrió sin dientes. «¿Ves lo que provocas?» Martín miró el suelo, los granos amarillos dispersos como constelaciones equivocadas. Algo muy pequeño y por eso mismo inmenso se movió bajo su máscara. «Deja eso», le dijo al chofer. «Tenemos una reunión». Avanzó. Dio 2 pasos. 3. Pero la frase de Emilia se quedó colgada de la antena del coche. «Dios lo bendiga, señor». No sonó como una súplica. Sonó como un recordatorio. En el barrio San Miguel, Marisol Rivera intentaba enhebrar una aguja cuando Emilia regresó con los ojos más cansados que los pies. «¿Vendiste?», preguntó Marisol, con una tos que cortó la palabra a la mitad. Casi sonrió Emilia. «Mañana será mejor». Marisol cerró los ojos. La luz entró por la ventana y se posó sobre la fotografía antigua, la de aquel joven con mirada de mar y promesa en los hombros. Martín abrazando a una mujer embarazada en una playa gris. «Hija», Marisol tragó. «Te debo una verdad». Emilia se acercó, con la obediencia reverente que se tiene al agua. «Tu padre...» La puerta golpeó. Toñita, la vecina, apareció con un frasco y un rezo. «Se me ocurrió pasar. Traje jarabe de poleo», dijo. «Y un panecito todavía tibio. No es medicina, pero reconforta».
Marisol dejó la aguja sobre la mesa. Las verdades, a veces, se guardan un día más si la visita llega con pan caliente. Gracias, Toñita susurró. Toñita le acarició la frente a Emilia. Hoy no te vi en la esquina, dijo. Le pedí a Dios que te pusiera un comprador con corazón. Emilia pensó en el coche negro, en la orden seca de la señora de gafas, en la sonrisa que tenía prohibido mostrarse. Y sin embargo, algo en aquel hombre, el del reloj dorado, brilló por un segundo en su memoria, como si su pecho hubiese reconocido una canción. El hilo que une los mundos a veces es un detalle, una marquita en la piel, un lunar, una cicatriz en forma de media luna. Esa media luna vivía en la muñeca de Emilia y vivía, idéntica, en la muñeca de Martín. Ninguno lo sabía todavía. Dios, sí. Esa misma tarde, en la sala de juntas de Del Castillo Holdings, los números bailaban dóciles. Martín firmaba contratos acariciando con la pluma la certeza del control. Sin embargo, cuando los ejecutivos se marcharon, el silencio volvió como un perro fiel. La ventana devolvía un océano perfecto. La ciudad, a lo lejos, era un collar de luces. Martín volvió a sentir el peso de la foto que guardaba como un pecado en un cajón. Mariana con el vestido blanco y la panza redonda. Accidente sin sobrevivientes, decían los recortes que alguna vez amarró con rabia. Tocaron la puerta. Julián, su asistente, asomó medio cuerpo. Señor, la fundación insiste en el acto con prensa. Sería conveniente. Conveniente es una palabra pobre, respondió Martín sin mirar. Haz lo que sea. Apenas quedó solo, apretó el puente de la nariz. Un destello. Emilia junto al semáforo, la bolsa rota, el Dios lo bendiga, señor. Sacudió la cabeza, como quien espanta un mosquito. Pero no era un mosquito. Era una grieta. El orgullo no cruje de golpe. Se astilla por dentro hasta que el corazón escucha su propio quejido. En la escuela del barrio, la maestra Teresa anunciaba exámenes como quien reparte semillas. Los que han estado esforzándose verán frutos, dijo. ¿Y quién no? Siempre es tiempo de levantarse. Emilia abrió su cuaderno con la delicadeza con que se abre una carta recibida desde el cielo. Le encantaban las sumas y los cuentos donde los malos terminaban llorando un poquito antes de cambiar. A su lado, Javier, vecino aplicado, la ayudaba a entender fracciones transformándolas en trozos de pan. Valentina irrumpió en el patio a la hora del recreo, acompañada de dos niñas escarchadas de soberbia. Había llegado con chofer y gafas nuevas, y pedía un jugo como quien firma un decreto. «Mira quién está aquí», dijo, señalando a Emilia. La niña de las palomitas bendecidas. «¿Trajiste tu milagro hoy?» «No busco problemas», respondió Emilia. «Si quieres, comparto mi pan». Las risas cayeron como piedritas. «No quiero tu pan», dijo Valentina, avanzando. «Quiero que no me mires». La maestra Teresa apareció detrás, con los brazos cruzados y la verdad en la boca. «Querer que no te miren es la forma más triste de pedir amor, Valentina». «¿Te sientes sola?». La pregunta quedó flotando. Valentina desvió la mirada. La soledad, en ese instante, reveló el hueco que llevaba adentro. Pero eligió el camino más fácil. La burla. «La directora te va a conocer pronto», Emilia escupió. «Tú y tu mamá van a aprender a no meterse donde no deben». Emilia apretó el pan. Luego, respiró. «Yo no quiero pelear», dijo. «Yo quiero que tu mamá no se enoje tanto, y que la mía deje de toser». La maestra sonrió apenas. A veces, la sabiduría cabe en una frase simple. Por la noche, en la mansión junto al acantilado, Isabela organizó una cena pequeña que en cualquier otra casa se llamaría banquete. El mantel era un jardín manso, los cubiertos, instrumentos de cirugía. Valentina llegó tarde, con una abertura en el vestido que no pasaría por la puerta del pudor. «Llegas tarde», dijo Martín. «Tráfico. Además, no estás solo, papá. Estás con tu familia y con tu whisky». La frase llevaba cuchillos, pero Martín no sangró. En lugar de eso, dijo, «Mañana haré una visita a la fundación del centro. Quiero revisar personalmente los programas de becas». Isabela arqueó una ceja. «¿Desde cuándo?» «Desde hoy». Valentina resopló. «¿Otra foto caritativa? Qué lindo. ¿Vas a adoptar un perrito también?» Antes de responder, la tos de Marisol a kilómetros de ahí pareció rebotar en los cristales. Él no lo supo, pero el corazón sí. Dos dolores pueden sintonizarse, aunque no se conozcan. A la mañana siguiente, la camioneta de la fundación se detuvo en el barrio San Miguel.
Julián se adelantó con una carpeta, pero Martín bajó sin pararse en el protocolo. Los niños corrieron al ver mochilas nuevas como estrellas caídas. Toñita acomodaba cajas de víveres con los brazos curtidos por 1000 cocinas. «Gracias por venir», dijo la directora del centro. «Los donativos llegaron en buena hora». «Solo vengo a ver», respondió Martín. «Y a escuchar». Lo dijo sin saber que esas dos acciones lo llevarían al borde de un precipicio distinto del que guardaba su jardín. Emilia estaba de espaldas, colgando dibujos en un tendedero de hilos rojos. Martín la reconoció por la media luna en la muñeca, por su trenza remendada y por una luminosidad que no sabía nombrar. «¿Tú otra vez?» Se le escapó, torpe. Emilia giró. Sus ojos, dos pequeñas brújulas, se le clavaron dulces y firmes. «Yo no otra vez». «Yo», Emilia dijo. «¿Usted otra vez?» Alguien rió cerca. Martín sonrió sin querer. Julián parpadeó. No recordaba haber visto los dientes de su jefe en algo que no fuera una foto pagada. «¿Ese dibujo es tuyo?», preguntó Martín. «Sí, es una casa con cielo grande. Mi mamá dice que cuando uno no tiene casa grande, al menos puede hacer grande el cielo». Martín miró el dibujo. Había un señor con un reloj dorado, una mujer de cabello largo y una niña con trenza. Las tres figuras se daban la mano. Sobre ellas, un sol que parecía estar a punto de echarse a llorar. «¿Y esa soy yo?», se atrevió él, señalando al señor. «A veces sí», contestó Emilia. «A veces no». La frase le atravesó un sitio que creía cubierto de piedra. Dios no siempre revela con palabras. A veces lo hace con un dibujo mal trazado y un color fuera de la línea. La noticia de que Martín había visitado el centro se extendió como perfume caro. Isabela montó en cólera sofisticada. Valentina publicó una historia de redes con un corazón negro en apoyo a los niños del mundo y un filtro de pestañas. «No es buena idea que te mezcles así», dijo Isabela esa noche. «La gente habla». «Que hablen», dijo Martín. Yo también empecé a escuchar. ¿Escuchar qué? Martín iba a decir una tos, pero prefirió el silencio. Marisol, por su lado, decidió que la verdad debía encontrar su día. Preparó un café de olla con canela. La fe también hierve. Acomodó la fotografía y tomó la mano de Emilia. «Hija, te voy a contar de tu padre», dijo. «Yo era muy joven, y él también. Nos prometimos un cielo, pero hubo un accidente. Y yo tuve miedo. Tuve miedo de buscarlo y de que me negara. Tuve miedo de su mundo, de la gente que lo rodeaba, del apellido. Te prometo que quise hacerlo bien. Te prometo que lo intenté». Emilia apretó la mano de su madre. «¿Y él? ¿Me quiso?», preguntó como quien sopla una velita invisible. Marisol tragó otro silencio. «Él nos quiso alguna vez», dijo. «Y estoy segura, Emilia, de que Dios no desperdicia los amores que alguna vez fueron verdad». Emilia se pegó a su pecho. «A veces, la fe es una cuna. Cruce inevitable. Invitación peligrosa». La fundación organizó una pequeña entrega de becas, y Martín pidió personalmente el listado de familias candidatas. Cuando vio Rivera, Marisol, la sangre le tocó los oídos. En su memoria, esa playa gris volvió a existir. «Invítenlas a la casa». Para entrevistarlas ordenó con una calma nueva. «Quiero asegurarme de que el programa se ajuste a su realidad». «A la casa, señor». Julián dudó. «¿No es mejor? A la casa». Isabela olió la noticia antes de que llegara el correo. Cuando escuchó entrevista y familias, su sonrisa se afiló. «Claro», dijo. «Abriremos las puertas a la caridad». «¿No es eso lo que quieres?». Valentina se enteró en el desayuno, y su café tuvo gusto a guerra. «¿Van a venir ellas?», preguntó con voz de vidrio. «La niña de las palomitas y la mamá que tose». Martín le sostuvo la mirada. «Se llaman Emilia y Marisol. Yo me llamo Valentina», escupió. «Y no quiero que se sienten en mi mesa». «No es tu mesa», respondió él. «Es la nuestra». La palabra nuestra cayó como una campana. A Valentina le pesó. A Isabela le zumbó. El día de la entrevista, Toñita prestó un vestido sencillo a Marisol y trenzó el cabello de Emilia con una cinta azul. «Cuando una casa se abre, uno entra con la frente en alto», le dijo a la niña. «La dignidad no sabe de apellidos». La mansión de los Ventanales parecía otro planeta. El chofer abrió con un gesto ensayado y el mayordomo recibió con guantes que eran otra forma de mantener distancia. Martín bajó las escaleras y, por un segundo, toda su escolaridad emocional se fue a la ventana. Marisol. No quedaba mucho de aquella muchacha de playa,
Pero quedaba algo más fuerte, una luz cansada y valiente. «Bienvenidas», dijo, y la palabra «bienvenidas» sonó real por primera vez en esa casa. Isabela apareció con un vestido color vino y una cortesía que vaciaba el vino de un sorbo. «Qué gusto», mintió. «Pasen. Valentina, saluda». Valentina se acercó como quien pisa una línea marcada. «Hola», dijo a Marisol, y luego clavó un dardo a Emilia. «Cuida no ensuciar el piso». Emilia apretó la cinta azul. Toñita, que había sido convocada para ayudar con la cocina, les guiñó un ojo desde la puerta. La complicidad de los buenos es un atajo a la esperanza. La entrevista fue un gesto. Martín preguntando con interés real, Marisol respondiendo con veracidad humilde. Emilia, quieta, miraba los cuadros y los techos altos como quien pasea por nubes. «¿Y tu papá?», preguntó Valentina, con un veneno pequeño. «Mi papá es...». Emilia buscó el rostro de su madre. «Dios», dijo por fin, «y a veces me presta personas para abrazarme». El silencio que siguió fue largo. Isabela carraspeó. «La cena». Entonces anunció. «Preparé algo especial». Toñita tensó la cara. Hacía una hora había salido de la cocina con una advertencia, pero nadie escuchó porque la arrogancia tiene el oído sordo. Observó los platos con ojos de perro viejo. Notó el brillo extraño en la salsa, el olor mínimo que no estaba antes, el envase mal cerrado que alguien puso en el fondo del basurero. Se acercó a Emilia y al oído dijo, «No comas nada hasta que yo te diga». Emilia asintió, obedeciendo ese tipo de amor que tiene autoridad. El primer bocado no lo dio Emilia, lo dio Valentina. Un gesto impulsivo, quizá un intento de dominio. «Si yo pruebo, ustedes siguen». El cubierto tintineó. 1, 2, 3 masticaciones. El gesto de asco llegó como un rayo. «Me arde», musitó, llevándose la mano al cuello. Isabela palideció y miró a todos como si la culpa pudiera repartirse por sorteo. Toñita reaccionó con la precisión de los que ya salvaron vidas sin diploma. Leche gritó. «¡Avena! Ahora». Martín tomó a Valentina entre los brazos con la misma torpeza con la que nunca había sostenido a nadie. Marisol corrió a la cocina, preparó en segundos un tazón tibio y regresó con un pulso milagrosamente firme. Emilia, con la cinta azul hecha nudo, acercó el tazón a los labios de su hermanastra. «Toma», dijo. «Por favor». La escena olía a miedo. La sirena de la ambulancia se convirtió en una línea roja en la noche. El médico llegó con ojos de reloj. La reacción fue inmediata, diagnosticó. El protocolo salvó minutos clave, pero hay que trasladarla. El chofer abrió puertas, Martín subió, Emilia quiso entrar, y un gesto de Isabela se lo impidió. No escupió. «Esto es culpa tuya». «Basta», dijo Martín, con la voz por fin rota. Isabela desvió la acusación al primer rostro que encontró. «Ustedes cocinaron», señaló a Toñita y a Marisol. «Ustedes». «Yo no cociné hoy», dijo Toñita, clavándole los ojos. «Y usted lo sabe». La policía llegó con el eco del hospital. El inspector Castillo tomó notas con la paciencia de los que no se dejan arrastrar por los gritos. «Hasta que analicemos los restos, nadie sale», anunció. «Y nadie acusa sin pruebas». Isabela rió breve, nerviosa. «Las pruebas están en el plato». Lo que no sabía era que otra prueba dormía sin batería en el bolsillo de una niña. El celular de Emilia, con un video que ella había grabado por jugar, por querer hacer una película de cocina con Toñita horas antes. En aquel video, un par de manos bien cuidadas, manos que nunca lavaron un piso, se inclinaban sobre la olla cuando nadie miraba. Mientras Valentina era estabilizada en la clínica, el inspector Castillo ordenó recoger teléfonos, revisar cámaras, preguntar a los silencios. Julián apareció con rostro deshecho. Había visto, en el cubo de basura de la cocina, un sobre de veneno para roedores con la esquina arrancada. «Eso se utiliza en bodegas», dijo. «Aquí no hay roedores». Isabela contuvo una mueca. «Seguro lo trajo alguien de afuera». «¿Alguien como yo?», preguntó Marisol. «O como Toñita, que cocina aquí hace años». «Basta», repitió Martín. «Inspector, haga lo que tenga que hacer. Yo necesito ver a mi hija». «Yo también», susurró Emilia, sin saber si la llamaba hermana, enemiga, o la niña que también necesita amor. El inspector asintió. «Quiero revisar cualquier registro audiovisual de la cocina durante las últimas 4 horas», dijo.
Y si alguien tiene un video, aunque parezca juego, ahora es el momento. Emilia apretó el celular apagado. Miró a su mamá. Marisol le devolvió un sí con la ceja. Tengo uno, dijo Emilia. Pero no tiene batería. Toñita corrió por un cargador. Conectaron el cable. El teléfono resucitó con una vibración pequeña como de pajarito. Emilia buscó la carpeta Videos. Hoy. Cocina. El inspector, Martín, Isabela y Marisol se inclinaron sobre la pantalla como apóstoles alrededor de una parábola. El video no mentía. Las manos esmaltadas con un rojo idéntico al labial de Isabela levantaban la tapa y dejaban caer, con cuidado criminal, un polvo pálido. La cámara temblaba porque Emilia reía detrás. «Mamá, hago una película», decía su voz. Nadie habló durante 7 respiraciones. Luego, el inspector Castillo miró a Isabela con una calma feroz. La acompañó, dijo. «Tiene derecho a guardar silencio. Y yo tengo derecho a no creérselo». Isabela, por un segundo, mostró el rostro sin maquillaje de su miedo. Yo no quería», balbuceó. «Era para otra persona». Miró a Marisol con odio antiguo. Martín retrocedió como si la saliva se hubiera vuelto vidrio en su boca. «¿Qué hiciste, Isabela? Lo que tú no te atrevías», escupió. «Sacar de nuestra vida a esa mujer que vino a recordarte que no eres un santo. Nuestra vida. Nuestra. No es nuestra, si tu amor necesita veneno», dijo Martín, por primera vez con verdad suficiente. El inspector se llevó a Isabela. El eco de los tacones sobre el mármol sonó a final de época. Horas después, en la clínica, el médico dijo lo que todos esperaban escuchar con el corazón en la boca. «La niña está fuera de peligro», anunció. «Llegamos a tiempo». Martín dejó caer la frente en las manos. Marisol respiró como si hubiera estado aguantando un buceo larguísimo. Emilia juntó las palmas y dijo, «Gracias», a una esquina del techo. Valentina abrió los ojos con la torpeza de quien regresa de un sueño malo. «Papá», susurró. «¿Me vas a regañar?» Martín se acercó como quien se acerca a una hoguera que al fin calienta. «Te voy a abrazar», dijo. «Después hablamos». Valentina lo dejó hacer. No lloró. O tal vez sí, por dentro. Luego, desvió la mirada hacia Marisol y Emilia. En la puerta, yo no quise. Intentó, sin palabras completas. Emilia dio un paso. No tenía teoría alguna, pero tenía la certeza de que el perdón es, a veces, el primer escalón de una escalera invisible. «No pasa nada», dijo. «Me alegra que estés viva». Valentina cerró los ojos como quien acepta una medicina sin saber su nombre. El médico pidió descanso. Martín salió al pasillo. Marisol lo siguió sin plan, solo con la fuerza exacta que da haber dicho todas las verdades, menos la última. Martín pronunció, y el nombre fue un puente volado y reconstruido en la misma sílaba. Él la miró. En esa mirada, 20 años tocaron timbre. «¿Emilia?», preguntó sin coraje. «Es». Marisol apretó la fotografía vieja entre los dedos. La sacó. La luz blanca del hospital se posó sobre los rostros jóvenes que alguna vez creyeron en playas eternas. «No tengo más fuerzas para negar lo que Dios ya empuja», dijo. «Sí, Martín, es tu hija». El pasillo quedó cojo de aire. El reloj volvió a ser un animal vivo. «¿Por qué?», intentó él, pero la pregunta era infinita. «Porque tuve miedo», respondió Marisol. «Y porque tú también lo tuviste, aunque no lo supieras. Yo huí. Tú te escondiste. Los dos le fallamos a una niña que aprendió a vender palomitas para comprar mi medicina. Eso no tiene excusas. Solo tiene un camino. Hacer lo correcto ahora». Martín apoyó la espalda en la pared. Por primera vez, el orgullo no alcanzó para sostenerlo. Rió sin alegría, como se ríe cuando la verdad es un espejo demasiado limpio. «Creí que el poder me mantenía a salvo», dijo. «Pero no me salvó de lo único que importa». Marisol asintió. «La humildad tiene una delicadeza que no humilla». «Ella no te necesita perfecto», susurró. «Te necesita presente». La puerta de la habitación se entreabrió. Emilia asomó el rostro como un sol tímido. «¿Puedo?», preguntó. Martín intentó hablar, pero la voz se quedó a mitad. Solo asintió. Emilia caminó despacio, con los ojitos atentos como quien pisa por primera vez el piso de una iglesia. «Yo siempre le pido a Dios papás prestados», dijo, muy seria, «pero creo que ya no necesito más. Si usted quiere, puedo dejar de pedir». La frase buscó un sitio en el pecho de Martín y lo encontró.
Se inclinó, torpe de ternura. Yo también. Quiero dejar de pedirle a Dios perdones que no gano con hechos, logró decir. Emilia, si me dejas, yo quiero aprender a ser tu papá. Emilia respiró hondo, como quien guarda un recuerdo nuevo. Aprendemos juntos, dijo. Yo te enseño a hacer palomitas. Y tú, me enseñas a mirar el mar desde las ventanas sin sentir miedo. Sonrieron los tres. La mujer que dejó de esconderse, el hombre que dejó de huir, y la niña que dejó de pedir prestado lo que por fin tenía nombre. La gracia no borra el pasado. Lo redime. Devuelve lo perdido con sentido. La detención de Isabela removió cimientos. Los periódicos ladraron, las redes masticaron, y Valentina, frágil, lidiaba con un derrumbe silencioso. En Del Castillo Holdings, los consejeros olieron debilidad, y alrededor de Martín se alzó el rumor de una tormenta legal, pero los verdaderos vientos venían de otro lado, del hogar que debía ser reconstruido sin máscaras. En el barrio San Miguel, Toñita encendió una veladora para la justicia y otra para la paciencia. Emilia, con su cinta azul, dibujó ahora 4 figuras tomándose de la mano. Ya no había sol a punto de llorar, sino nubes redondas con bordes dorados. Martín cerró la puerta del hospital con una decisión que no cabía en su traje. Volvió a mirar su muñeca. La media luna de su piel, por primera vez, no fue marca de nostalgia sino de pertenencia. 2 medias lunas, que juntas, hacían un círculo. A lo lejos, como una promesa, el mar respiró. Mañana dijo. Mañana empezamos de verdad. Y el narrador cómplice susurró a cámara. La verdad duele como cirugía, pero a diferencia de la mentira, la verdad cura. El amanecer llegó como una confesión lenta. En la mansión del castillo, los ventanales reflejaban una claridad que dolía en los ojos. Por primera vez, Martín no sintió orgullo al mirar su casa. Sintió vacío. El mármol, las lámparas, las obras de arte, nada brillaba. Todo parecía testimonio de un tiempo en que confundió éxito con propósito. Caminó hasta el despacho y abrió la ventana. El mar estaba furioso, y dentro de él también había una marea. Durante años creí que controlaba mi destino, murmuró, pero el destino siempre supo más de mí que yo de él. Sobre el escritorio, la fotografía de Mariana, su primera esposa, seguía intacta. La tomó entre las manos y la miró con un temblor que no sentía desde que era joven. Le fallé a todos, susurró. A ti, a nuestra hija, y a Dios. Detrás de la puerta, una sombra escuchaba en silencio. Era Valentina, con los ojos hinchados, abrazando un peluche que había guardado desde niña. Su corazón era un campo de batalla. Culpa, celos, amor, miedo. No sabía cómo mirar a su padre sin recordar el veneno. No sabía cómo mirar a Emilia sin recordar el perdón. Papá, dijo, temblorosa. Martín volteó. Su rostro endurecido se ablandó apenas al verla. Hija, respondió con voz quebrada. No tienes que disculparte. Fui yo quien permitió que este hogar se llenara de rencor. Valentina bajó la cabeza. Yo fui cruel con ella, con Emilia, y no sé por qué, pero cuando me miró en el hospital, sentí que me veía como una hermana, no como enemiga. Martín la abrazó, torpe, como quien intenta reconstruir algo con las manos desnudas. Es tu hermana, dijo, y ambas son lo mejor que me queda. Si quieres reparar el daño, empieza por verla con los ojos que Dios te dio, no con los que te enseñó la sociedad. La joven lloró en silencio. Era el primer llanto que no buscaba atención, sino redención. Mientras tanto, en el barrio San Miguel, la vida seguía su ritmo sencillo. El aroma a café se mezclaba con la brisa húmeda, y Toñita abría su pequeño puesto de tamales, sonriendo a todos como si nada malo pudiera durar para siempre. Dentro de la casa, Marisol preparaba a Emilia para la escuela. ¿Te duele algo, hija?, preguntó, abrochándole la trenza. No, mamá. Pero soñé algo raro. ¿Qué soñaste? Que Dios soplaba una vela, y en la llama había 3 sombras tomadas de la mano. Una era tú, otra era yo, y la otra era él. Marisol detuvo el cepillo. ¿Él? ¿Quién, mi amor? Mi papá. Marisol suspiró. Aún le costaba creer que después de tantos años, el nombre Martín del Castillo volvía a tener rostro, voz y arrepentimiento. Tal vez Dios te está mostrando lo que viene, dijo. Porque los sueños también son puertas. Emilia sonrió con esa fe natural que solo tienen los niños. ¿Y si él viene hoy? Entonces,
Marisol la abrazó. Que lo reciba tu corazón, no tus ojos. A las 11 de la mañana, un automóvil negro se detuvo frente a la humilde vivienda. El chofer bajó con discreción, pero Martín salió solo. No traía traje ni anillos, solo una camisa blanca, abierta al cuello, y una mirada que ya no ordenaba. Pedía permiso. Toñita fue la primera en verlo. Vaya, si el rico baja al barro, es porque el alma se le cansó del mármol, dijo, con media sonrisa. Martín asintió. Tiene razón, señora. El mármol pesa más que la culpa. Marisol salió, secándose las manos. Por un instante, ambos quedaron frente a frente, como si el tiempo se hubiera disuelto. Gracias por venir, dijo ella. Gracias por esperarme. Aunque no lo supieras. El silencio los envolvió. Emilia salió corriendo y se detuvo a pocos pasos, indecisa. Martín la miró y el mundo se detuvo. Hola, Emilia, dijo él, casi sin voz. Hola, señor Martín. Puedes decirme papá, si quieres. Y si no quiero todavía. Martín sonrió débilmente. Entonces esperaré. Mi mamá dice que el amor verdadero espera sin reloj. Tu mamá tiene razón. Marisol bajó la mirada, con un leve rubor. Era la primera vez que veía a Martín no como al hombre que la abandonó, sino como al hombre que estaba dispuesto a quedarse. Por la tarde, caminaron los tres hacia la playa cercana. El mar rugía con dulzura, y el sol bajaba despacio, dorando el aire. Martín se quitó los zapatos y hundió los pies en la arena. Hace años vine aquí por última vez, dijo. Fue el día del accidente. Pensé que los había perdido para siempre. Marisol respiró hondo. Dios no te quitó a tu familia, Martín. Te dio una oportunidad de volver a encontrarla, cuando ya fueras capaz de valorarla. Él asintió, mirando a Emilia correr por la orilla. ¿Crees que algún día me perdone?, preguntó. No lo dudes, respondió Marisol. Porque su corazón no aprendió a odiar, aprendió a esperar. Pero la calma nunca llega sin que la tormenta intente reclamar su lugar. Esa misma noche, mientras Martín acompañaba a Emilia a dormir, su teléfono vibró. Era Julián, su asistente. Señor, la prensa tiene pruebas. Isabela está hablando desde prisión. Dice que usted encubrió su delito para limpiar su imagen. Martín apretó el teléfono. ¿Qué? Eso es mentira. Lo sé, pero... Los accionistas piden su renuncia. Mañana hay reunión urgente. Martín miró a Emilia dormida, abrazando un oso de peluche remendado. Gracias, Julián. No haré nada hasta mañana. Colgó. El pasado volvía a golpear la puerta, esta vez con traje legal. Al día siguiente las cámaras lo esperaban frente al edificio central de Del Castillo Holdings. Micrófonos, flashes, rumores. Entre el ruido, una pregunta flotaba. ¿Encubrió usted el intento de asesinato de su esposa? Martín no contestó. Caminó con serenidad, pero dentro de él temblaba una sola convicción. No podía volver a huir. En la sala de juntas, los socios lo observaban como jueces antiguos. Su reputación está dañada, Martín dijo uno de ellos. Su presencia afecta nuestras acciones, añadió otro. Lo mejor para todos es que... Dimita, sentenció un tercero. Martín guardó silencio. Luego, habló despacio, sin la arrogancia de antes, con una voz que venía desde el alma. Por años creí que tener dinero era tener poder. Y sí, el dinero da poder, pero no autoridad moral. Hoy tengo algo que nunca tuve, la verdad. Y si eso cuesta mi cargo, lo entrego con gusto. Dejó su anillo de oro sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Los murmullos quedaron flotando, incapaces de tocarlo. Por primera vez, era libre. Esa tarde, regresó al barrio San Miguel. Traía una carpeta con documentos. Marisol lo recibió con un gesto sereno. ¿Qué es eso?, preguntó. La donación de la fundación. Pero no a tu nombre, ni al mío. A nombre de ella señaló a Emilia. Para que ningún niño tenga que vender palomitas para comprar medicina otra vez. Marisol sonrió. Eso no borra el pasado, Martín. No quiero borrarlo, dijo él. Quiero aprender de él. Emilia apareció, con su uniforme y una sonrisa cansada. ¿Fuiste a tu trabajo? Fui, respondió Martín. Pero ya no trabajo ahí. ¿Te despidieron? No. Me liberaron. Entonces eres feliz, dijo la niña, con la sabiduría de un corazón limpio. Sí, Emilia. Por primera vez, lo soy. Marisol lo observó en silencio. En el fondo, sabía que Dios no había cruzado sus caminos para castigarlos, sino para sanarlos. A veces, el cielo no te devuelve lo que perdiste,
te da algo mejor. La oportunidad de volver a empezar con lo que realmente importa. Días después, Valentina llegó sola al barrio. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje. Parecía otra persona. Emilia la vio desde la ventana y corrió a abrir. «Hola», dijo Valentina, incómoda. No sabía si debía venir. «Si viniste, es porque Dios te trajo», contestó Emilia. «Y Dios no se equivoca». Valentina respiró. «Yo fui mala contigo». «Sí», dijo Emilia, sin rencor. «Pero ya no lo eres. No sé si puedo ser buena. Puedes empezar siendo sincera». Valentina rió con lágrimas. «Te traje esto», dijo, sacando de su bolso una pulsera dorada con forma de media luna. «La tenía desde niña. No sabía por qué siempre me daba suerte. Ahora creo que era porque era parte de ti». Emilia la tomó y la abrazó. Las dos lloraron, sin entender del todo qué significaba ese gesto, pero sabiendo que el amor las había hecho hermanas, más allá de la sangre. Desde la puerta, Martín y Marisol las observaban. No decían nada, solo sonreían. Era el tipo de sonrisa que no necesita palabras, porque está hecha de gratitud. Un mes después, en el antiguo salón de eventos de la Fundación, se realizó una ceremonia especial. Renacer. Un proyecto de esperanza para los niños del país. Martín no era el anfitrión, sino el voluntario principal. Isabela había sido condenada. Valentina ahora estudiaba psicología infantil. Emilia, con apenas 8 años, fue la encargada de cortar la cinta simbólica. «¿Qué se siente?», preguntó un periodista. «Se siente bonito», respondió ella. «Porque cuando uno perdona, el corazón se cura. Y cuando el corazón se cura, ya no tiene miedo de amar». Los aplausos llenaron la sala. Marisol, entre el público, cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara. No era tristeza, era paz. Martín la buscó entre la multitud y la miró con la promesa silenciosa de un amor que esta vez no tendría miedo. Ella asintió. El narrador, en voz baja, cerró la escena. El hombre que creía tenerlo todo, perdió su poder para ganar su alma. La mujer que creyó haberlo perdido todo, recuperó su fe. Y la niña que vendía palomitas, descubrió que el amor de un padre no se compra con monedas, sino con el perdón. Años después, la playa volvió a verlos juntos. Martín, con canas nobles. Marisol, con el cabello recogido y una sonrisa sin miedo. Valentina y Emilia, jugando entre las olas. El cielo se abrió en tonos dorados. El viento olía a reconciliación. Martín miró al horizonte y dijo: «Dios no nos castigó, solo nos esperó». Marisol lo tomó del brazo. «Porque los milagros no ocurren cuando quieres, ocurren cuando estás listo para recibirlos». Emilia corrió hacia ellos, riendo. «Miren, un corazón en la arena». «¿Qué significa?», preguntó Valentina. «Que Dios firma sus historias con amor», respondió Emilia, sonriendo. La cámara se eleva lentamente, capturando a la familia reunida, mientras la voz final susurra: «Sanar el corazón no es olvidar el dolor, es recordarlo sin miedo, porque cuando el amor y la verdad se abrazan, incluso las heridas se convierten en milagros». Es de Lastaluru. El día después de la ceremonia Renacer, la ciudad amaneció distinta para Martín. Ya no había chofer esperándolo a la puerta. Había un vecino que lo saludaba por su nombre. Un niño que pedía una foto no por fama, sino por gratitud. Y un viento nuevo que le despeinaba el orgullo. Caminó solo hasta la capilla del hospital donde Valentina había estado internada. La capilla era un rectángulo de luz, bancos de madera, un Cristo sencillo y un silencio que no juzgaba. Martín se sentó en la última fila, como quien no quiere perturbar a Dios con su presencia. «No vengo a pedir», susurró. «Vengo a entender. Si me diste riqueza, es porque esperabas generosidad. Si me diste poder, era para levantar a otros. Perdóname por haber confundido el brillo con la luz». Una mano se posó en su hombro. El padre Mateo, párroco del hospital, sonrió con serenidad. «La culpa es el dolor de haber amado tarde», dijo. «Úsala como semilla, no como látigo. Y si no alcanzo a reparar, Dios no te pide que vuelvas atrás. Te pide que camines hacia adelante con la verdad. Quiero ser padre, no solo tener una hija». Entonces aprende a escuchar antes de responder, a sostener antes de solucionar. Y no tengas miedo de pedir perdón ni de recibirlo. Martín cerró los ojos. El perdón, comprendió, no borra las huellas, las ilumina. En el barrio, Toñita barría la vereda canturreando un bolero antiguo. «Mire nomás, don Martín, ahora sí le queda».
La escoba bromeó cuando lo vio llegar con una bolsa de harina y otra de avena. Aprendí que la leche y la avena salvan vidas, respondió él. Y que el veneno más peligroso no viene en sobres, viene en palabras. Y también se limpia con palabras, dijo ella. Lo siento. Gracias. Te quiero. Esas son de alto poder. Martín sonrió. Dejó las bolsas en la mesa de Toñita y se encaminó a la casa de Marisol. La encontró remendando un mantel como quien repara un recuerdo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Siempre respondió ella, sin levantar la vista. En esta casa el amor alcanza, pero las manos nunca sobran. Él tomó asiento, torpe con la aguja. La tela se resbalaba, la hebra no obedecía. Marisol lo miró, divertida. El hilo se deja guiar, no, se empuja, le enseñó. Como a la gente. Martín alzó la vista. En esa frase vio un mapa de vida. 2 cartas que llegan tarde y sanan a tiempo. Esa tarde, Martín decidió escribir. Sacó papel y pluma, la misma con la que firmó contratos por millones, y escribió 2 cartas. Una para Mariana, la mujer que amó y perdió. Otra para Valentina, la hija que tuvo y no supo cuidar. Mariana, creí que honraba tu memoria siendo de piedra, pero la piedra no recuerda, solo se agrieta. Hoy descubrí que amarte era sostener la misericordia, no el orgullo. Te agradezco la vida que me diste y la hija que no supe recibir a tiempo. Si el cielo permite escuchar, sabrás que por fin elegí amar sin miedo. Valentina, me enseñaste que los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Perdóname por haberte dejado sola en una casa llena de cosas. Si aceptas, quiero ser tu aula y tu alumno. Aprender de ti y enseñarte lo que yo tampoco supe. Te amo. Y esta vez, no lo digo desde una foto, sino desde un abrazo al que puedes volver. Doblar cartas parece un gesto pequeño, pero hay papeles que pesan más que el mármol de una mansión. Martín respiró hondo. Por primera vez, escribirlo vació del dolor sin vaciarlo de esperanza. El proyecto Renacer necesitaba más que discursos. Requería estructura, mentores, becas, seguimiento y algo intangible. Cariño con método. Valentina, aconsejada por la maestra Teresa, comenzó a ofrecer tutorías emocionales para niños con rezago escolar. Llegó el primer día nerviosa, con una libreta y un estómago que crujía de miedo. No vengo a enseñarles a portarse bien, dijo a los 10 niños reunidos. Vengo a aprender qué necesitan para sentirse vistos. Uno de ellos, el más inquieto, de mirada desconfiada, cruzó los brazos. ¿Y si no queremos? Entonces me quedo en silencio, respondió Valentina. Y cuando quieran, hablamos. El silencio, al principio, fue un muro. Luego, se volvió puente. El niño levantó la mano. Me enojo porque todos me abandonan, confesó. Valentina tragó. Se reconoció en esa frase. Yo también me enojo cuando siento que me van a abandonar, dijo. Quedarme hoy es mi forma de decirte que no me voy. La maestra Teresa observó desde la puerta, con la emoción contenida de quien ve florecer algo que otros llamaron imposible. Emilia, por su parte, hizo una promesa. No vendería más palomitas en semáforos. Vendería sueños en cuadernos. Llenó hojas con historias de niñas que oraban con dibujos, de hermanas que se abrazaban sin filtro, de mamás que curaban con sopa y canciones. Quiero publicar un librito, le dijo a Marisol, para que otros niños entiendan que Dios también habla con crayolas. Entonces invéntate un título, sonrió Marisol. Mi papá prestado, dijo Emilia. ¿Y si ya no es prestado?, preguntó Martín, que había entrado a la sala con una bandeja de chocolate caliente torpemente preparado. Emilia miró la taza, después a él. Entonces será mi papá que aprendió a quedarse. Todos rieron. El chocolate sabía a humo y a cariño. La perfección culinaria no importaba. Importaba el esfuerzo. Martín comenzó a visitar discretamente a ex empleados despedidos en tiempos de su soberbia. Leonor, una mujer que había limpiado su edificio por 20 años, lo recibió con una mezcla de recelo y sorpresa. Yo barrí sus pasillos, le dijo. ¿Y usted? Sopló mi orgullo. Vengo a pedir perdón, respondió él. Y a preguntar, ¿qué necesita hoy? Necesito no sentir que valgo lo que mi uniforme, dijo Leonor. Entonces acepte. Esto le extendió una carta de recomendación con firma y sello, y una beca para su hija, en el programa Renacer.
Leonor tembló. ¿Por qué ahora? Porque el dolor me enseñó que no hay después cuando se trata de dignidad. Otro día tocó la puerta de Ramiro, un mecánico que perdió un contrato tras negarse a sobornar. Martín le devolvió el contrato, le ofreció capital semilla y, sobre todo, le dio la mano mirándolo a los ojos. Los negocios sin conciencia son pan que se pudre, dijo. Quiero aprender a hornear de nuevo. Las reparaciones invisibles no salen en los periódicos, pero el cielo lleva contabilidad fina. En la prisión, Isabela recibió la visita de su abogada y del inspector Castillo. Tiene derecho a reducir condena si asume responsabilidad y hace reparación, dijo el inspector. Isabela giró el rostro. Aún tenía orgullo, pero ya no tenía público. ¿Y si la culpa no me deja dormir?, murmuró. La culpa no es su carcelera, respondió Castillo. Usted la alimenta. ¿Y si pido perdón y nadie me cree? El perdón no se pide para convencer a otros, se pide para cambiar el propio destino. Isabela pidió papel y pluma. Escribió 3 cartas. Una para el tribunal, otra para Valentina, la tercera para Marisol. En la de Valentina, por primera vez, no culpó a nadie. En la de Marisol, no disfrazó la envidia con elegancia. Las cartas salieron con sello. No sabemos si las lágrimas eran verdad o hábito, pero el acto de escribir abrió una rendija, la posibilidad de que algún día Isabela elija el bien sin testigos. Emilia y Martín compartían un pequeño ritual. Cada domingo, comparaban sus marcas de media luna en la muñeca y contaban historias de cicatrices. Las cicatrices son mapas, le decía Martín. Te muestran por dónde no quieres volver a pasar y hacia dónde sí quieres caminar. En una de esas tardes, Valentina les alcanzó en la plaza. Traía 3 pulseras hechas a mano, con una medalla pequeñita de media luna en cada una. Para que cuando discutamos, dijo con honestidad que encendía, recordemos que también somos del mismo cielo. Se las colocaron. Las 3 lunas temblaron juntas al reír. Llegó el día en que Martín aceptó una invitación a un foro de empresarios. No para volver a la élite, sino para hablar de ética después del éxito. Subió al escenario sin corbata, con las manos a la vista y los ojos en paz. El dinero compra silencios, comenzó. Y el silencio, si tapa injusticias, es cómplice. Yo fui cómplice del dolor de gente a la que debía servir. Perdí un puesto. Sí. Pero gané algo que jamás tuve. Autoridad para mirar a mis hijos sin bajar la vista. Un murmullo incómodo recorrió el auditorio. Algunos cruzaron los brazos. Otros miraron el suelo. No vengo a acusar, continuó. Vengo a recordar que la riqueza sin propósito es miseria elegante. Si hoy están aquí, pregúntense, ¿a quién beneficia mi éxito? Si la respuesta es a mí, vuelvan a empezar. Terminó sin aplausos ruidosos, pero a la salida, un joven empresario lo alcanzó. Mi padre me enseñó a ganar, le dijo. Usted me enseñó a para qué. Gracias. Martín lo abrazó. Hay frases que desatan nudos heredados. En casa de Marisol, la rutina encontró su melodía. Emilia hacía la tarea. Valentina preparaba listas para sus tutorías. Martín cocinaba cada vez menos mal, y Toñita pasaba con pan y proverbios. A las 8:07 de la noche, hora en que el veneno pudo haber hecho historia de tragedia, los 4 cerraban los ojos y repetían una oración breve. Gracias por el dolor que no nos destruyó. Gracias por la verdad que no nos humilló. Gracias por el amor que nos organizó la vida. No era ceremonia solemne. Era gratitud a la medida de su mesa. La playa los reclamó otra vez. Un domingo de cielo puro. Martín llevó una cometa en forma de corazón. Emilia corrió. Valentina sostuvo el hilo. Marisol los miró con un orgullo sin pinchazos. El corazón vuela mejor cuando alguien lo sostiene, dijo Marisol. Y cuando hay brisa, añadió Toñita, que había llegado con una hielera de aguas frescas. Y cuando uno se anima a soltar, completó Martín, abriendo los dedos para que el hilo encontrara su altura justa. La cometa subió. Por un momento, fueron puntos pequeños en el dibujo de Dios. Emilia volvió con la cara encendida. Papá preguntó, ¿puedo leer mi cuento en la fundación? Puedes. Y debes, respondió Martín. Los niños necesitan escuchar que las cosas malas pueden enseñar cosas buenas. Valentina miró a su padre con ojos nuevos. No sabes cuánto quise este silencio, le dijo. El silencio de que ya no estamos peleados con nosotros mismos. Martín le apretó la mano. Yo también, respondió. Y prometo defenderlo. El narrador toma aire, baja la voz y mira a la cámara como quien confía un secreto. El dolor no es un villano ni un héroe.
es una puerta. Si la cierras con orgullo, te quedas encerrado con tus miedos. Si la abres con humildad, entras a un lugar donde el amor ordena los pedazos, al herondor de la de hundo. Los personajes no aprendieron una lección, la encarnaron. Martín entendió que el propósito no es una agenda, es una forma de amar. Marisol confirmó que la verdad tarda, pero llega a tiempo cuando la espera es fe. Valentina descubrió que la fuerza no es dominar, sino reparar. Emilia escribió que el milagro más grande no fue conocer a su padre, fue verlo quedarse. La cámara se aleja del comedor sencillo iluminado por una lámpara cálida. Sobre la mesa, 3 pulseras con media luna descansan junto a un cuaderno de tapas azules que dice: Mi papá que aprendió a quedarse. Afuera, el barrio canta y el mar respira. Una notificación vibra en el celular de Martín. La lista de 100 niños que recibirán becas en la segunda etapa de Renacer. Otra vibra en el de Valentina. Un mensaje de una madre agradecida porque su hijo ya no pega cuando está triste. Ahora habla. Emilia cierra su cuaderno. Marisol apaga el fogón. Cuando el dolor revela su propósito, la historia deja de ser solo tuya. Se vuelve de todos. El amanecer ya no dolía. Martín se levantaba antes que el sol, encendía el café y escuchaba a los pájaros como quien asiste a misa sin templo. La casa de San Miguel olía a pan recién hecho, no a resentimiento. Valentina y Emilia salían juntas al colegio. Marisol planchaba uniformes con una calma que antes parecía imposible. Y Martín aprendía a vivir sin mayordomos, sin secretarias, sin discursos, pero con algo que nunca había tenido: paz doméstica. Una tarde, mientras limpiaba una vieja fotografía de Mariana, pensó: el perdón no repara lo que fue, repara lo que aún puede ser. La puso sobre la repisa, junto a un retrato nuevo. Los 4 riendo en la playa. 2 vidas distintas abrazadas en un mismo marco. El proyecto creció más rápido de lo que imaginaron. Los periódicos que antes lo criticaban ahora titulaban: El empresario que cambió los contratos por conciencia. Pero Martín insistía: no soy ejemplo, solo aprendí a escuchar el dolor de los demás. En los talleres de la fundación, niños de distintos barrios dibujaban soles, casas y frases que decían: Dios me dio una segunda oportunidad. Emilia les enseñaba a usar crayones y a orar con colores. Valentina coordinaba las tutorías. Marisol llevaba la cocina del comedor comunitario. El amor hecho guiso. Toñita, convertida en la abuelita del proyecto, sonreía. Mire, don Martín, hasta los frijoles saben distintos cuando se cocinan con propósito. Él reía, porque el milagro no está en el plato, sino en las manos que lo sirven. Un día llegó una carta con sello de la prisión. Era de Isabela. El sobre olía a tinta y arrepentimiento. Martín, no sé si merezco que leas esto. He pasado noches enteras buscando una versión de mí que no quiera dañar a nadie. Descubrí que el odio es una casa sin ventanas. Te protege del frío, pero te deja sin luz. Si puedes, reza por mí. No por mi libertad, sino por mi alma. Martín guardó silencio. La perdono, dijo simplemente. Marisol asintió. Perdonar no es aprobar. Es soltar el veneno. La carta quedó en un cajón, pero el gesto flotó en el aire como incienso invisible. En la inauguración de la nueva sede de Renacer, Emilia subió al estrado. Tenía 11 años y la voz firme de quien ya ha vivido muchas vidas. Mi historia comenzó con una bolsa de palomitas, dijo, pero Dios no usa el lujo para escribir milagros. Usa lo pequeño, lo roto, lo que nadie ve. Si hoy tengo familia es porque alguien decidió pedir perdón. Y si hoy hay 100 niños aquí, es porque alguien decidió no rendirse. Los aplausos parecieron olas. Valentina lloraba sin esconderse. Martín también. Marisol levantó la mirada al cielo. Gracias, Señor, pensó, por convertir el dolor en semilla. Tiempo después, Martín llevó a su familia a un retiro en las montañas de Oaxaca. Quería agradecer lejos del ruido. El camino era empinado. Las nubes rozaban los pinos. Emilia dormía en el asiento trasero. Valentina cantaba bajito. Marisol leía un libro. De pronto, una curva pronunciada y el eco del pasado golpeó a Martín. La carretera, la lluvia, el accidente de Mariana. Frenó. El corazón le tembló. Marisol puso su mano sobre la suya. Ya no somos los mismos, le dijo, pero el miedo sigue ahí. Entonces que el miedo sea copiloto, no conductor. Martín sonrió. Arrancó. El vehículo avanzó despacio, y con cada metro el pasado perdía poder. En la cima,
Hallaron una pequeña ermita. Allí, los 4 encendieron velas. Cada uno pidió algo distinto. Emilia pidió que los niños pobres tuvieran papás valientes. Valentina pidió nunca olvidar cómo se siente servir. Marisol pidió que el amor siguiera siendo casa. Martín pidió entender siempre el propósito detrás del dolor. El viento apagó las velas, y por un segundo, pareció que Dios respondía con silencio. Pero, en ese silencio, había paz. Meses después, un notario llegó a San Miguel. Martín le entregó documentos. «Quiero que esta casa, el terreno y la mitad de mis ahorros queden a nombre de la fundación», explicó. «¿Y su familia?», preguntó el notario. «Ya los tengo», dijo sonriendo. «No necesito dejarles cosas, les dejo ejemplo». Emilia escuchaba desde la escalera. «¿Y si un día ya no estás, papá? Entonces mira las estrellas». «¿Por qué?». «Porque ahí vive todo lo que amamos y no podemos retener». Era diciembre. El barrio se llenó de luces, villancicos y olor a canela. Renacer organizó su primera cena de gratitud. En el patio decorado con guirnaldas, los niños recitaban versos. Uno decía: «La pobreza no es falta de pan, es falta de abrazo». Martín tomó el micrófono. «Hace años pensé que Dios me había castigado», comenzó. «Hoy sé que solo me estaba preparando, porque lo que se rompe con soberbia se repara con humildad, y lo que se siembra con lágrimas se cosecha con fe». Todos aplaudieron. Emilia le colgó al cuello una medalla que decía «Papá del corazón». Valentina agregó otra: «Maestro de esperanza». Él las abrazó. «Ustedes me enseñaron a ser hombre de verdad», susurró. Un año más tarde, un productor de televisión los buscó. «Su historia puede inspirar a miles», dijo. Martín negó con calma. «Que inspire el mensaje, no mi nombre». «¿Y cómo la titulamos?». Marisol intervino: «Sanando el corazón». «Exactamente», sonrió el productor. «Ese será el título». La cámara sube. La familia camina por la playa al atardecer. 4 siluetas y una cometa en forma de cruz. La voz del narrador cierra. El dolor fue su maestro, la verdad, su escuela, y el amor su diploma. Martín descubrió que los millonarios de verdad no guardan dinero, guardan recuerdos que valen eternidad. Marisol aprendió que esperar en Dios no es pasividad, es sabiduría. Valentina entendió que los muros del orgullo solo protegen la soledad. Y Emilia supo que una sonrisa puede resucitar a un corazón que se creía muerto. La cámara se aleja aún más. El mar, el cielo y un resplandor dorado. Se escucha una última frase, sencilla y luminosa. Cuando sanas tu corazón, todo lo que tocas se vuelve milagro. Si alguna vez sentiste que tus errores te alejaron de Dios, recuerda esto. Él no te quita lo que amas. Te enseña a amar sin miedo. Perdona, aunque tiemble tu voz. Abraza, aunque duela. Y confía. Lo que fue una herida hoy puede ser un testimonio. Dale like si crees que Dios puede reconstruir cualquier corazón. Comparte esta historia con alguien que necesite una segunda oportunidad. Y suscríbete a Sanando el Corazón, para recordar que ningún dolor es en vano cuando Dios está en medio.